Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir este mensaje con todos ustedes y también de mucha bendición para mí personalmente bajo el tema ¿qué quiere Dios? Voy a leer un versículo, un pasaje en Jeremías 9:23. Desde que yo lo leí, lo encontré, para mí ha sido de mucha importancia en mi vida personal y de poder entender y comprender lo que Dios dice en este pasaje. Y Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alegre el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En una traducción, la traducción lenguaje actual dice, que nadie se sienta orgulloso en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Pero si alguien desea sentirse orgulloso, es de que me conozca, dice Jehová. Entonces, en este pasaje Dios está diciendo que uno de sus deseos es que lo conozcamos. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde Dios dice lo que quiere, lo que desea del ser humano, su voluntad hacia nosotros. Y creo que cualquier buen cristiano, usted y yo, si nosotros amamos a Dios, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, una de las cosas que nosotros queremos hacer como cristianos es obedecer a Dios. ¿Que fallamos? Sí. ¿Que nunca le damos al blanco? Sí. Pero hay ese deseo si eres un cristiano que ama a Dios, hay ese deseo en tu corazón de querer agradar a Dios. Entonces, la Biblia nos dice, y a través de toda la escritura, vemos que lo que Dios desea del ser humano, su voluntad hacia nosotros. Y creo que nosotros, como dije, deseamos obedecer a Dios. Desde Adán y Eva, Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Aunque esta relación fue rota, quebrada, dañada, se rompió por Adán haber pecado, haber escuchado la voz de Satanás. A través de la historia de la Biblia vemos a Dios siempre buscando al ser humano. Casi siempre ha sido Dios buscándonos a nosotros. El ser humano tiene una naturaleza o algo natural de alejarnos de Dios. Y casi siempre el pecado es la primer indicio, la primera razón porque nosotros nos alejamos de Dios. Lo vemos en Adán. Adán tenía una relación con Dios, caminaba con Dios en el jardín, tenía esa relación con Dios. Pero cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse, fue separarse de Dios, de esa relación, de esa comunión que él tenía con Dios. Como seres humanos, hoy en día continuamos haciendo lo mismo. Cada vez que nosotros pecamos o nos desanimamos o sentimos algo, lo primero que hacemos es alejarnos de la comunión, de estar en esa comunión con Dios. Entonces, Dios siempre ha buscado al hombre, Dios siempre nos ha buscado a nosotros. Lo vemos, como dije, en Adán. Cuando Adán pecó, ¿quién lo fue a buscar si no fue Dios? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido allí, imagínense, qué mente, ¿no? Qué mente de poder pensar Adán que se podía esconder de Dios. Y yo creo que hoy en día todavía a nosotros se nos olvida de que Dios está en cualquier lado, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Y ese pasaje del Salmo 139 donde dice, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿Y a dónde huiré? Si me fuese a los cielos, allí estás tú. Si me fuese a la profundidad del mar, allí estás tú. Y en la oscuridad tu luz me alumbra. Ese texto puede muchas veces dar temor, porque decir, ay, Dios me ve, Dios me va. Pero cuando tú entiendes que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia y que Dios es un Dios de oportunidades y de perdón, ese pasaje, en lugar de darte temor, te debería de dar confianza de que Dios está allí, está, aunque Dios sepa que tú has fallado, que tú tal vez no estés en mejores condiciones con Dios, pero Dios te perdona y que Dios sabe que estás ahí y que Él está para ayudarnos. Entonces, Dios es el que siempre nos ha buscado. Dios siempre ha buscado al ser humano.
para relacionarnos a través de los pactos. Vemos cuando después del diluvio Dios dio su pacto del arco iris, donde Él dijo, no, no destruiré más así al ser humano. Entonces, Dios guarda sus pactos de generaciones en generaciones. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y dice la Biblia que el pueblo gemía, el pueblo a causa de la esclavitud, de lo que ellos estaban pasando. Y la Biblia dice que Dios se acordó de ese pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. De generación en generaciones Dios guarda sus pactos. No como nosotros, que nosotros le decimos a alguien, te prometo esto y te prometo lo otro. Y nosotros no cumplimos muchas veces nuestra palabra. Pero Dios sí, Dios sin importar lo que el ser humano casi haga, Dios cumple lo que Él promete. Entonces, a través de sus pactos, a Él no se le olvida, a través de sus leyes, cuando le dio las leyes a Moisés, le dijo que para que Dios le dio las leyes a Moisés para que el pueblo las cumpliera. Y cuando Dios le dio las leyes a Moisés, el pueblo dijo, sí, sí lo haremos, sí las vamos a cumplir. Pero no, fíjese que Dios le dio las leyes a Moisés para el pueblo para que las cumpliera, sabiendo Dios que el ser humano no las puede cumplir. Pero, ¿para qué lo hizo Dios entonces? Si sabía que no las podía cumplir. Es como mucha gente ha dicho, ¿para qué puso a Dios a Adán en el jardín para pecar? ¿Sabe por qué? Para que nos demos cuenta que solos no podemos, que necesitamos de Dios, que necesitamos de Dios, de su presencia, de su voluntad, de su amor, de todo. Necesitamos a Dios. Entonces Dios le dio las leyes a Moisés para el pueblo. Uno, para que el pueblo tuviera una guía de conducta. La ley, la palabra de Dios no está para condenarnos, la palabra de Dios está para guiarnos, para enseñarnos. Por eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Enséñame, decía David, guíame, muéstrame si hay algo en mí. Entonces la palabra de Dios está para guiarnos, para instruirnos en todo, en justicia, para mostrarnos. Entonces Dios le dio a Moisés las leyes para el pueblo, número uno, para que fueran una regla, una guía de conducta para que el pueblo supiera qué era lo bueno y qué no era lo bueno, qué hacer y qué no hacer. Número dos, se la dio para que se diera cuenta que sin la ayuda de Dios, sin la gracia y sin su poder, el ser humano no puede hacer nada. Bien dijo Jesús en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, o sea, Jesús dijo, yo soy la rama, ustedes son yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Y él dijo, vosotros las ramas, y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y es allí donde muchos de nosotros fallamos, no permanecemos. Yo siempre les digo a los hermanos, cuando las hermanas compramos una planta, bueno, esta planta no es de verdad, pero cuando compramos una planta, imagínense tener una plantita así de flores, compramos una planta, usted la deja en su recipiente para que dé raíces, para que se dé raíces profundas, usted la riega, le corta las ramas que están secas, esperando que esa planta pueda crecer y pueda florecer. Pues Jesús está diciendo, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Si permaneces en mí, dice, podés llevar mucho fruto, van a llevar bastante fruto. Entonces es bien importante permanecer. ¿Cuánta gente hoy en día se ha alejado de Dios, se ha alejado de sus promesas, se ha alejado de lo que alguna vez sentiste? Sentiste quizás gozo, sentiste alegría, sentiste deseo de servir. Y déjame decirte algo, no es fácil. Todos nos desanimamos. Todos en alguna ocasión queremos no seguir, pero es mejor seguir aunque estés desanimada que quedarte quieta. ¿Por qué? Porque un día otra vez te va a llegar esa agua, te va a llegar ese aliento que solo Jesús puede dar. Por eso Él dijo, yo soy el árbol y ustedes las ramas. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me encantaba la historia de un hermano una vez, dice que dejó de ir a la iglesia por mucho tiempo. Y cuando uno deja de ir a la iglesia,
como que tu conciencia te acusa y piensas que si el pastor te llama o si ves a un hermano, lo primero que te va a preguntar es, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Y pues sí, usualmente uno de pastores es lo que le dice. Yo le digo, hermana, ¿por qué no ha ido? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? Se desapareció. Pero dice que, perdón, este pastor llamó y le dijo a su miembro, ¿me invitas a un café? Y él le dijo, claro, pastor, puede venir y tomar un café conmigo. Dice que llegó el pastor y era un día de mucho frío, como hoy hace mucho frío. Y ese día dice que él tenía su chimenea encendida con sus leña. Empezaron a tomar el café y dice él, yo esperando a ver a qué horas el pastor me iba a decir o me iba a llamar la atención. Pero no, dice, no me dijo nada. Entonces vino el pastor, agarró uno de un pedazo de leña de la chimenea, la agarró y la puso a un lado. Y siguieron platicando. Y se pasó el tiempo y yo le dije, pastor, el pedazo de leña se está apagando, métalo con el resto. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, buen consejo me has dado. Agarró y lo metió. Y dice que el pastor le dijo, gracias por el café, gracias por venir, gracias por invitarme, y se fue. Cuando él se fue, dice, bueno, el pastor no vino a nada realmente. Y después, dice, reaccioné y dijo, yo era ese pedazo de leña. Yo era ese pedazo que estoy fuera, necesito volver otra vez. Por eso es bien importante de que no te alejes, de que te mantengas conectado. Sí, la iglesia hay problemas, como dice nuestro pastor, donde hay gente, hay problemas, siempre van a haber, hay problemas en tu casa, hay problemas en tu familia, hay problemas en el trabajo, hay problemas con las amistades, problemas con los hijos, en el matrimonio, donde hay gente siempre hay problemas, pero que no sea tu excusa para no congregarte, para no buscar a Dios, para no servir a Dios. Anyways, dice que por separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y de eso es lo que yo les quiero hablar hoy. Esta solo fue la introducción, ¿ok? Y de eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Creo que Dios quiere muchas cosas de nosotros. Como nosotros de los padres queremos muchas cosas de nuestros hijos. ¿Qué no deseáramos que nuestros hijos hiciéramos? Deseáramos que nos obedecieran, deseara que se portaran bien, desearan que hicieran bien en la escuela, deseáramos que fueran buenos padres en un futuro, buenos abuelos, que deseáramos que fueran buenos ciudadanos, que muchas cosas deseamos nosotros como padres para nuestros hijos. Pero Dios, ¿qué quiere Dios de mí? Y yo te quiero hablar hoy en eso, de que Dios quiere muchas cosas del ser humano. Dios, eh, por esa razón, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para una de las cosas que yo creo que Dios quiere para el ser humano es que conozcamos a Jesús, que conozcamos a su Hijo, que conozcamos a Jesucristo. Jesucristo lo envió al mundo no solo para morir, o sea, Jesús no vino a este mundo no solo para morir para nosotros y ser entregado como sacrificio por nuestros pecados, pero lo más importante era que el ser humano conociera a Dios. Tú quieres conocer a Dios, mucha gente dice, sí, yo voy a ir al cielo, pero la manera para ir al cielo es a través de Jesucristo. Entonces yo creo que una de las cosas que Dios quiere para nosotros es que conozcamos a Jesucristo. La Biblia y sí, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, muchas cosas más. Dios es amor, Dios tiene todo poder, Dios es indescriptible, no hay manera de describirlo. Todos estos atributos que Dios tiene, pero Él también es una persona. Y como una persona quiere que nos relacionemos con Él, por eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para revelarnos al Padre. En Juan 17:3, en la oración de Jesús, cuando ya Jesús iba a ir al cielo, Jesús en Juan 17 hace una oración. Ora por Él, por los discípulos. Ora de que así como Él, que así como el Padre y Él son uno, que también nosotros como hermanos, como cristianos podamos ser uno. En Juan 17:3 Él dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En Colosenses 1:15 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él simplemente, o sea, Jesús es el reflejo de quién es Dios. Entonces, muchas veces pensamos que Dios está enojado contigo o que Dios no te escucha o que Dios no te ama. Yo siempre, cuando hay una situación, siempre digo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo vería el Señor esto? Y cuando hay una persona que ha pecado, como por ejemplo la mujer que fue y le lavó los pies a Jesús, todo el mundo la juzgaba a ella, todo el mundo hablaba y muchas veces como que nos importa tanto lo que la gente diga. Dice, es que están hablando de mí, es que dijo esto de mí. Pero ponte a pensar, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo te ve Jesús? A la mujer no le importó. A la mujer no le importó que la criticaran y que sabían o quién era ella. A ella no le importó eso. Ella sabía en qué era lo que ella quería y lo que ella estaba creyendo y lo que ella estaba haciendo. Lo estaba haciendo por una convicción. Y ella encontró lo que ella buscaba. Ella buscaba amor, ella buscaba perdón, pero solo conocer a Dios, pero solo lo podía conocer a través de Jesucristo. Entonces, por eso dice Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesús nos vino a revelar al Padre, a que conozcamos al Padre a través de Él. Él es la imagen de ese Dios invisible. En Juan 14:9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es bien importante que conozcamos que yo creo que Dios quiere que lo conozcamos, que alguna de las cosas que Él quiere es que conozcamos a Jesús y que conociendo a Jesús nos podamos conocer a Él o podamos relacionarnos con Él. No sé qué pueda estar pasando en tu vida, pero yo te quiero decir en este momento que no hay nada más importante, no hay problema tan grave. Como dijo Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni desnudez, ni pobreza, ni hambre, ni destrucción, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, renueva. Yo te invito a que renueves ese pacto que un día le dijiste al Señor, sí, Señor, te voy a servir. Un día, cuando tú le dijiste, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo siempre he contado mi testimonio de cómo yo acepté al Señor. Yo creo que yo acepté al Señor cuando tenía como unos 13 años, una adolescente. A mí me encantaba ir a la iglesia, mis tíos habían aceptado al Señor, yo no había aceptado al Señor, pero yo iba, me gustaba, siempre. Tengo una amiga que me dice, tú estás rara. A mí me ha encantado la iglesia, a mí me ha encantado servir al Señor, a veces hasta he sido exagerada, pero tengo esa pasión en mi corazón. Ya he tenido problemas en mi vida cristiana, mucho. He tenido críticas, mucho. ¿Soy perfecta? No, tengo muchos defectos de los cuales yo misma a veces digo, ay Señor, ayúdame a cambiar. Pero no importa, sigo adelante. Y me recuerdo esa vez que yo acepté al Señor, mi tío me dijo, si tú no aceptas al Señor, ya no vas a ir a la iglesia con nosotros. Y yo dije, bueno, pues a mí me gustaba ir, era una de las maneras que yo tenía para salir de casa. Entonces ese día me recuerdo que había una célula en casa de unos hermanos. Y ese día yo voy y le digo al pastor, pastor, hágame el llamado, que hoy voy a aceptar al Señor. Y el pastor me dice, claro que sí, hermana Normita, yo le hago el llamado. Y sí, terminó el servicio y terminó la prédica. Y él dice, la hermana Normita hoy va a aceptar al Señor. Y yo tenía 13 años. Yo acepté al Señor. No sentí nada. Lo hice por obligación porque pues yo quería ir a la iglesia, quería ir que mis tíos me dejaran salir. Pero una cosa yo digo, el Señor no toma eso por ignorancia o no lo ignora, porque ese día que yo le dije a ese pastor, pastor,
hoy voy a aceptar a Jesús. Yo estoy segura que ese día el Señor tomó esa palabra que yo di, ese acto de fe que yo hice, y Él escribió mi nombre en el libro de la vida, y hasta el día de hoy no me ha dejado. Como decía el escritor de los Salmos, tu mano no me ha dejado, pero no fue porque uno nunca se ha separado, no, porque Dios nunca te ha dejado de tu mano. Entonces, cualquiera que haya sido tu situación pasada, presente, Dios quiere que nos acerquemos a Él a través de su Hijo Jesucristo, que es la única manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo vine para, el Padre y yo somos uno, yo vine a revelar quién es Él. Conoce a Jesús, conoce que Él es amor, que Él es perdón, que Él es salvación, que solo Él es perfecto. No te compares a otro hermano, no le eches la culpa a otro hermano por tu condición. No digas, yo no voy porque fulano, yo no voy porque... No, no le eches la culpa ni a tu marido, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Un día tú y yo estaremos delante de la presencia del Señor y daremos cuenta de sí mismos. Entonces no le pongas la responsabilidad a alguien por algo que tú no estás haciendo, por algo que tú no eres, No, no es justo, ni tampoco es justo de que alguien te ponga a ti la responsabilidad de llegar a esa estatura. Por eso, aún cuando Pablo dio los 5 ministerios, dice, a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, dice, de modo que todos lleguemos. De modo que todo, el pastor no es cristiano, el maestro, el evangelista, el profeta, no, todos lleguemos un día a la estatura del varón perfecto. Así que yo en este momento, yo te quiero animar que si por alguna situación tú has puesto como excusa el desánimo o alguna situación en tu vida, busca una iglesia. No busques una iglesia perfecta, busque una iglesia donde se predique la palabra, donde la doctrina sea sana, donde se adore al Señor, donde haya libertad para adorar, para que tú crezcas, para que tú sirvas en una área dentro del ministerio. Busca una iglesia, busca un lugar. No busques una iglesia perfecta, ni busques personas perfectas, porque no las hay. Como decía alguien, si quieres una iglesia perfecta, allá arriba está. Entonces, busca a Dios. Yo te animo en esta hora que como dije y lo vuelvo a repetir, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nos relacionemos con Él a través de Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo, que a través de Jesucristo tú encuentres plenitud. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, para ti y para mí. Encuentra ese gozo que habías perdido. Busca a Dios. Dios quiere que lo busques a través de su Hijo Jesucristo. Y así que en esta hora yo quiero brevemente hacer una oración y decirte que mientras hay vida, hay esperanza. Busca a Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Jesús es el espejo para que nosotros podamos ver a Dios. Y vemos cómo Jesús se relacionó con toda la gente mientras Él anduvo en esta tierra. Y con todos Él tuvo misericordia, sanó, liberó, transformó. Un hombre tan sencillo que podía transmitir el amor de Dios, el perdón de Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Padre Santo, en esta hora yo oro por quien sea que haya escuchado esta palabra, que esta palabra pueda entrar, como dice tu palabra, que penetre que penetre lo más profundo de la mente, del corazón, que instruye y que redarguya. Padre, y que aquellos que por alguna razón se han alejado en esta hora puedan venir a ti, puedan encontrar perdón y puedan encontrar, Señor, ese gozo que quizás habían perdido, sabiendo, Señor, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra no perderá su recompensa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y muchas bendiciones. Amén.